¿Saben qué acabo de comer? Pero un platanito siempre es saludable, ¿no? ¿Qué? Gracias. Oye, provecho, que disfrutes el plátano. ¡Wilson! ¡Un milagro! Comida. Comida. ¿Qué? Estoy soñando. Por fin. Tanto tiempo esperando este momento. Pero ya no tengo dientes. Ayunos más largos que los del Atlas. Aquí, en Cagliari. Ya comí y ya me rasuré. Si les parece que 70 años fueron demasiados, espérense a ver lo que he preparado para la pieza de hoy, donde vamos a repasar a través de las ligas más importantes del mundo y las no tan importantes a los Atlas de cada país, aquellos equipos que llevan más tiempo sin volver a salir campeones. ¿Comenzamos? Y empecemos con aquellos países cuyas máximas sequías no han llegado a los 70 años del Atlas. Por ejemplo, el Brasileirao, que es una de las ligas más competidas y con títulos mejor repartidos del mundo. Todos los que han sido campeones alguna vez, más temprano que tarde, les toca volver a hacerlo. Y entre todos, el que más se ha dilatado es el Internacional de Porto Alegre, que le ha hecho honor a su nombre, ganando torneos a nivel continental y hasta el Mundial de Clubes 2006. Pero ligas, nada, ninguna. Desde 1979, año en el que además se coronó invicto. Es la única vez en la historia del fútbol brasileño en que se consiguió tamaña gesta. La sequía del Internacional de Porto Alegre estuvo a punto de romperse el año pasado, pero la maldición tan solo llegó a su clímax. Primero, Internacional había desaprovechado la oportunidad de campeonar en duelo directo contra su rival el Flamengo en la penúltima jornada. Y desaprovechada esta oportunidad, todavía tenía una bala más. La última jornada contra el Corinthians, cuando el Inter se cansó de fallar todo el partido, rematar al poste y festejar por todo lo alto un gol de último segundo para acabar la sequía, solo para que al final le fuera anulado por el VAR y el Flamengo saliera otra vez campeón. Huracán salió campeón apenas en 1973, pero los otros 25 clubes de la primera división argentina o salieron campeones más recientemente o nunca lo han sido, al menos no desde que en 1931 arrancó la época profesional. En Argentina, todo mundo recuerda a ese Huracán de 1973. Hasta la mayoría de aficionados que nunca vio al revolucionario equipo dirigido por César Luis Menotti rinde pleitesía al Huracán de ese año que todo el mundo recuerda, 1973, porque además en aquel año había acabado con una sequía que ya databa de 45 años por entonces. Pero aquel título solo precedió un ayuno aún más largo. En los últimos 49 años, el Globo ha ganado alguna cosita por ahí, pero nada serio que sacie el hambre de su ya desesperada hinchada. Quepa aquí una mención especial para el Tottenham Hotspur. No es el equipo de la Premier League con el ayuno más prolongado, de ese ya hablaremos. El Tottenham no está ni siquiera cerca, pero sí que son ya un montón de años, 60 sin que los Spurs hayan ganado la Premier League ni la competición que le precedió con otro nombre el siglo anterior. Para hacernos una idea y ponerlo en perspectiva, no olviden que Inglaterra ganó su mundial en casa en 1966. Para entonces, Tottenham Hotspur ya llevaba un lustro sin ser campeón. Fue el Tottenham de 1961, eso sí, un equipo verdaderamente histórico. El primero de todo el siglo XX, y miren que el siglo ya llevaba 61 años, en conseguir Liga y Copa el mismo año. Lo que era una hazaña imposible se hizo a partir de entonces más o menos común, pero no tan común como las caras largas de los aficionados al Tottenham, año sí y año también, desde aquel 1961. El equipo que más tiempo lleva sin volver a ser campeón entre los que actualmente militan en la Ligue 1 es el Nice. Además de compartir colores rojinegros con su otro yo mexicano, la maldición del Niza también data de la década de los 50, aunque aquí el ayuno ha sido 8 años más leve del que sufrió el Atlas, aunque amenaza con prolongarse bastante más,
pues Nice lleva 45 años sin conseguir siquiera un móndrigo subcampeonato. Sin embargo, el panorama no siempre fue así. En 1959, cuando sin saberlo ganó su última liga, el Nice celebraba su cuarta conquista. Ningún equipo había conseguido hasta entonces más títulos que ellos en toda la historia del fútbol galo. En 1957, el Atlas chileno, mejor conocido como Audax italiano, consiguió su cuarto título de liga. Se convertía así en el segundo equipo más laureado del país, solo por detrás de Colo-Colo. Nada de U de Chile y U Católica, eran los itálicos el segundo poder en Chile. Tras el título de 57, nada de nada. Bueno, un subcampeonato en 2006 y se acabó. 65 años de sequía para una afición muerta en vida. 2021 fue un año extraño, que coronó a equipos salados, pero hay de maldiciones a maldiciones. El Audax acabó en tercera posición en el campeonato chileno y aquello, créanme, ya fue un milagro más. El Atlas colombiano se llama Deportes Quindío, club que en 1956, o sea, 5 años después que el Atlas, fue campeón de liga por primera y hasta ahora única vez. A diferencia de los Zorros, Deportes Quindío nunca ha clasificado a la Copa Libertadores, pues cuando salió campeón el torneo continental ni siquiera existía. Como el Atlas, Deportes Quindío ha descendido una que otra vez en los últimos 70 años, pero ha tenido residencia casi permanente en primera división. Pero como en Colombia todavía hay descenso, Deportes Quindío jugará la próxima temporada en segunda división tras descender una vez más. Sirva la ocasión para precisar que estamos hablando, uno, de equipos que ya salieron campeones en algún momento, no equipos que llevan quién sabe cuántos años sin salir campeón, sino equipos que ganaron en alguna ocasión la liga y que desde entonces no han vuelto a hacerlo. Y la otra precisión es que estamos hablando de equipos de primera división. No estamos contando ahora mismo a equipos históricos que ya no están en la primera división y por eso Deportes Quindío entró de rebote porque hasta 2021 todavía estaba en primera división. Bueno, ya hablamos de los equipos que han sufrido un ayuno largo, el más largo de sus respectivos países, pero que sigue siendo menor al que tuvo el Atlas. Ahora vamos a lo bueno porque vamos a revisar qué pasa en 9 países donde hay equipos de primera división que llevan ya más de los 70 años que ayunó el Atlas y que no se ve para cuándo. Número 9. Más años de lo que tardó el Atlas en volver a ser campeón de México, suma y sigue el Deportivo Municipal de Perú. ¿A que no adivinan cómo apodan a este equipo que viste una camiseta idéntica a la de su selección nacional? Bingo, la Academia. En 1950, la Academia Peruana lograba su cuarto título de liga, lo que le asentaba como el tercer grande del país tras Alianza y Universitario. Desde entonces, Deportivo Municipal solo consiguió 2 subcampeonatos, el del lejano 1951 y el del nada cercano 1981. Como Deportes Quindío, el Atlas peruano se ha mantenido en primera división todos esos años, salvo por un par de descensos con los que tropezó por el camino. 8. En Turquía nos encontramos al Göztepe, equipo que logró ganar su primer y única liga también en 1950, un año antes que la primera vez del Atlas. Apenas en 2008, el Göztepe estaba en cuarta división de Turquía, pero ha resurgido y está de vuelta en primera, si bien acabar con la sequía de 72 años sin título es sencillamente incontemplable en estos tiempos. Número 7, Os Belenenses, que era un equipo grande y popular en la capital portuguesa, pero como le pasó al Necaxa o al Atlante en Ciudad de México, dejó de ganar y al paso de las décadas se quedó sin afición. Subcampeón en los lejanísimos 1955 y 1973, la única vez en la historia de Belenenses que salió campeón data ya de 1946. Su sequía es 5 años mayor que la que tuvo el Atlas. Lleva 75 años y nadie en su sano juicio apostaría porque Belenenses en los próximos 75 por fin salga campeón de liga. De hecho, el tercer puesto en 1988 es lo más decente que se le recuerda al cuarto grande. 6. El equivalente del Atlas en España es el Real Betis, campeón de la liga un año antes de la Guerra Civil. Eso fue en 1935, una gesta heroica viniendo de un equipo que 3 temporadas atrás había ascendido desde la segunda división. Desde entonces, 87 años y quién sabe hasta cuándo seguiremos contando, el Betis no ha vuelto a salir campeón, ni siquiera subcampeón. 2 veces, eso sí, quedó en tercer lugar.
1964 y 95. Por cierto, más allá del montonal de Europa Leagues que ha ganado, el Sevilla también tiene un solo título de Liga Española. El acérrimo rival del Betis lleva 11 años menos de ayuno, pues consiguió la suya en 1946, un año después de terminada la Segunda Guerra Mundial. 5. No juzguen nunca a nadie por su nombre. Se los pido por experiencia, porque el Go Ahead Eagles tiene una de las aficiones más agresivas de la Eredivisie, amén de ser un club de tremenda tradición. En 1933, año del que sería su último título, el Go Ahead hacía honor a su ridículo nombre y empataba al Ajax con 4 títulos de liga, adelante del resto. Eran los 2 equipos más poderosos de los Países Bajos. Luego, las Águilas volaron más bajo, pero todavía se dejaban ver en competiciones europeas al arranque de estas en los años 60. Pero a colores, nada, nada de nada, más que un nombre chistoso que le distingue y muy poquito más. 4. El Hertha Berlín no es el Atlas alemán, no señor, es 20 años peor. Miren ustedes, a falta de videos de fútbol de aquella época, así de tranquila era Berlín en 1931, antes de los nazis. Distantísima época cuando el Hertha Berlín salió campeón de Alemania, tras quedar subcampeón 4 años seguidos. Entre 1926 y 1929 el Hertha por fin salió campeón en 1930 y en 1931. Desde entonces, 91 años ya, el Hertha solo ha sido un indigno representante de una de las ciudades más importantes de Europa. Un subcampeonato en 1975 y uno que otro tercer lugar han sido los picos máximos que ha alcanzado una institución que hace más fuerte a sus aficionados, solamente porque todavía no los mata de tristeza. Número 3. Como ya vimos, Huracán es el equipo argentino que más tiempo lleva sin salir campeón, pero esto solo entre los campeones de la era profesional, porque si nos vamos a aquellos que lo lograron en la época amateur, nos toparemos con el equipo más viejo del país y a la vez con el que más tiempo lleva sin celebrar un título nacional. Gimnasia y Esgrima de La Plata. HELP son las iniciales de un equipo que pide socorro sin que nadie vaya al auxilio. Su escudo es más o menos parecido al de las Chivas, pero su historia es mitad Atlas y mitad Cruz Azul. De 1995 a 2005, el Lobo estuvo a punto de romper un ayuno que data de 1929, pero quedó 5 veces subcampeón en estos 10 años. Es la de Gimnasia y Esgrima, una de las aficiones que más tiempo ha sufrido en todo el planeta, con 93 años de ayuno. Número 2. Es increíble que ni este ranking lo puede ganar el Newcastle United, que en 1927 celebró su 4ª Liga de Inglaterra y última. Una época en la que posar para que te tomaran la foto antes del inicio del partido duraba casi lo mismo que el partido mismo. En 1927 ni siquiera se había jugado aún el primer mundial de la historia, para que se hagan una triste idea del asunto. Estamos hablando ahora sí del equipo inglés que más años tiene sin ganar la liga, 95. 7 años después del que sería su último título, el Newcastle descendió a segunda división, era 1934, y desde entonces ha ganado alguna que otra cosa de mayor o menor relevancia, pero ni siquiera ha sido capaz de celebrar una Copa Inglesa desde 1955. 2 años estuvo Newcastle cerca de acabar con su drama. Ocurrió en 1996 y 1997. En ambas temporadas, las Urracas fueron subcampeonas de la Premier League, por detrás del Manchester United. En Italia se jugaba un fútbol ofensivo. La elegante afición lo vivía de pie y los abanderados podían trabajar en ropa interior si hacía calor. No han cambiado tanto los tiempos en 98 años, ¿verdad? Al final, así de locochones, festejaron los del Bolonia la victoria sobre el campeonísimo Genoa. Fue esa la primera temporada en que el mejor equipo del mundo no salía campeón. Para ponerlo en perspectiva, el Genoa buscaba su 10º scudetto en 1925. No olviden que estamos hablando 5 años antes de Uruguay 30. Y ahí sigue el Genoa, con 9 títulos, todavía suficientes para ser el equipo con más ligas de Italia después de Juve, Inter y Milan. Claro, en 1925 el Genoa goleaba a la Juve 9 scudettos a 1, ahora pierde casi 40-9. La liebre no se quedó dormida, más bien lleva 98 años sin despertar de la anestesia.